Imagina intentar rodar una película premiada en la oscuridad más absoluta. Ostras, ya empezamos fuerte. Y no hablo de un plato oscuro o algo así, o sea, hablo de un barrio real, un lugar con miles de personas al que le cortaron la electricidad hace años. Ujú. Un sitio donde la gente vive literalmente a la luz de las hogueras, escuchando el zumbido constante de los generadores de gasoil. Que tiene que ser ensordecedor, claro. Totalmente. Pero lo que es verdaderamente delirante de todo esto es que este lugar está a solo 15 minutos en coche de las calles más iluminadas, vibrantes y llenas de neones del centro de Madrid. Es que es una imagen que cuesta asimilar, ¿verdad? Sí, muchísimo. Porque el contraste es tan salvaje que parece, no sé, ciencia ficción. Pero es la realidad diaria de la Cañada Real. Ajá, el asentamiento irregular más grande de toda Europa. Eso es. Y fíjate, es justo el escenario donde se gestó un proyecto que, bueno, ha roto todos los esquemas de la industria, Hablamos, por supuesto, de la película Ciudad sin sueño. que se estrenó en cines en noviembre de 2025. Sí, hace nada. Exacto. Y ahora, en este marzo de 2026, acaba de aterrizar en plataformas, o sea, en Filmin y en Movistar Plus. Ya está disponible para todo el mundo, sí. Así que la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es entender cómo un proyecto que empezó siendo casi pues un experimento social, ¿no? Ujú, una inmersión. Una inmersión total en esa oscuridad de la Cañada Real. Cómo terminó conquistando a los críticos más duros del Festival de Cannes y arrasando en los premios Goya. Claro, porque, a ver, la documentación que tenemos sobre la mesa para este análisis no es el típico dossier de prensa de una película convencional. Que va para nada. Lo que revelan los artículos y las entrevistas que hemos estado revisando es un proceso exhaustivo de 6 años. 6 años, se dice pronto. 6 años, sí. Un trabajo donde la frontera metodológica que separa el rigor, digamos, de un documental antropológico y la narrativa de la ficción pura, ¿Se desdibuja por completo? exacto, se desdibuja hasta desaparecer. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el objetivo real de sumergirnos en estas fuentes, para quienes nos escuchan, es comprender cómo narices se puede hacer arte con una comunidad marginada, Ujú. en lugar de caer en el viejo vicio de la industria de hacer arte sobre ella, ya sabes, mirándola un poco por encima del hombro. Claro, desde el privilegio, ¿no? Y para entender ese cambio de paradigma tenemos que situarnos en el epicentro de la historia. Adelante. Los textos nos presentan a Tony, que es un adolescente gitano de 15 años. Él vive con su familia que se dedica a la chatarra en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. Que son las zonas más afectadas, claro. Las más críticas, sí. Y el motor de la trama, la urgencia que mueve absolutamente todo en la historia, es una amenaza inminente. Las máquinas. Eso es. Las máquinas de demolición del ayuntamiento que avanzan de forma inexorable hacia su parcela para arrasar el único hogar que conocen. Ostras. Y en medio de todo este caos, su abuelo, que es una figura de autoridad a la que Tony venera profundamente, se planta. Se niega a irse. Literalmente dice que de allí no los mueve nadie. Es que es una premisa súper potente. Pero hay un elemento de contexto que, leyendo las fuentes, me doy cuenta de que lo condiciona absolutamente todo. ¿Te refieres a la luz, supongo? Sí, a esa oscuridad de la que hablábamos al principio, es que los artículos subrayan repetidamente que este asentamiento lleva sin suministro eléctrico continuo desde finales del año 2020. Una barbaridad de tiempo. Muchísimo. Y para que la gente que nos oye pueda visualizarlo un poco mejor. Yo lo pensaba así. Es como vivir en una isla que se está hundiendo lentamente en un mar de oscuridad total. Ujú. Buena analogía. Y mientras te hundes, ves a lo lejos, desde la orilla de tu isla, las luces de la gran ciudad brillando. O sea, con una contaminación lumínica brutal a 15 minutos. Es que esa metáfora de la isla es muy acertada, fíjate. Porque el aislamiento que relatan las fuentes no es solo geográfico. No, ¿qué va? Es puramente psicológico. La falta de luz altera la percepción del tiempo, la seguridad, la forma en la que las familias se relacionan en cuanto cae el sol, claro. El frío del invierno sin estufas, por ejemplo. Exacto. O la comida. Cosas tan básicas como que la comida no se puede conservar en las neveras. Madre mía. Esa oscuridad física termina siendo un personaje más en la película, un ente que asfixia a los protagonistas. Y claro, ahí es donde, como espectadora y leyendo todo esto, te das cuenta del reto monumental que supone grabar allí. Totalmente. O sea, contar una historia en un entorno tan extremo, tan anárquico en cierto sentido, ¿no? Y con unos niveles de vulnerabilidad humana tan altos. Sí, sí. Es que no puedes aplicar las reglas de Hollywood ahí.
No puedes llegar con tus 4 camiones de producción, cortar la calle principal y que un regidor empiece a gritar silencio! ¡Se rueda! Sería un insulto, claro. Y eso nos lleva directamente al inusual método del director de Guillermo Galoe. Sí, hablemos de eso porque es tela. Lo fascinante aquí es cómo Galoe decidió básicamente deconstruir su propio rol como cineasta. Ujú. Las fuentes que manejamos detallan que pasó 6 años inmerso en la tañada. Pero el dato que rompe cualquier esquema de producción normal es que durante los 2 primeros años ni siquiera sacó una cámara de su mochila. Es que eso es algo que te juro me cuesta procesar. Es muy fuerte. O sea, 2 años yendo a un lugar a preparar una película, buscando localizaciones o lo que sea, sin grabar un solo plano de prueba. Ni uno solo. 0. ¡Qué barbaridad! Y la justificación que da Galoe en las entrevistas es que llegar con una lente gigante a un lugar donde la gente está sufriendo desahucios y pasando frío extremo te convierte automáticamente en un buitre. Claro, eres un invasor. Exactamente, eres alguien extrayendo su dolor para tu propio beneficio. Así que esos 2 primeros años los dedicó a impartir talleres de cine para los chavales, Ajá. a tomar café con las familias, a estar presente. Básicamente construyó un escudo de confianza mutua antes de plantearse siquiera la logística de un rodaje. Y el tiempo en un lugar así pasa factura, obviamente. Los textos señalan que este universo nació primero en formato de cortometraje. Sí, el corto ganador. Exacto, ese cortometraje, aunque es de noche, que se llevó el Goya en 2024. Eso es. Pero claro, desde que se concibió la idea original hasta que se pudo financiar y rodar el largometraje en sí, el protagonista, Tony, pues creció. Pegó el estirón, claro. Pasó de ser un niño a ser un adolescente hecho y derecho. Y en lugar de hacer un casting nuevo, para buscar a otro niño de 10 años que encajara en el guión original que ya tenían escrito... Galoe decide reescribir la historia entera. Exacto. Adapta el texto para capturar esa nueva energía arrolladora de Tony, documentando frente a las cámaras, pues, el final literal de su infancia. Una infancia que, por cierto, como apuntan varios sociólogos en los artículos que hemos leído, en este tipo de entornos marginales se evapora de la noche a la mañana. Sí, te obligan a crecer muy rápido. Muy rápido. Pero fíjate, la evolución del guión no fue la única concepción que hizo Galoe. Hay una decisión técnica en la producción que, bajo mi punto de vista, cambia por completo el significado de la obra. Cuéntame. Los propios adolescentes, Tony y su amigo Bilal, operaron teléfonos móviles para grabar partes cruciales de la película. Sí, lo leí. Ellos decidían qué enfocar, cuándo darle al botón de grabar, qué importaba realmente en esa escena. A ver, detengámonos ahí un segundo. Porque yo leyendo esto necesito hacer un poco de abogada del diablo. Venga, dale. Entiendo perfectamente la poesía detrás de la idea, ¿vale? Queda muy bonito. Pero me pongo en la piel del productor. Uy, el productor tuvo que sudar. Claro, imagínate. Tienes financiación de varias productoras, un acuerdo de distribución internacional cerrado en Francia y en España, unos presupuestos que suelen ser súper estrictos. Sí. Y encima tienes en nómina a Rui Pozas, que, ojo, es uno de los directores de fotografía más reputados de todo el cine de autor europeo. Una leyenda, sí. Y la decisión creativa es ceder el control visual, la imagen, por la que literalmente estás pagando una millonada, a unos chavales de 15 años grabando con un móvil en un descampado. Suena a locura, sí. Suena a auténtico dolor de cabeza logístico, por no decir un suicidio absoluto para el equipo técnico. O sea, ¿cómo lidia un equipo profesional con ese nivel de caos? Pues generó tensiones enormes en el set, por supuesto. Es que mezclar la textura súper limpia de las cámaras profesionales de cine digital con los archivos comprimidos y ruidosos de un teléfono móvil Puf, es una pesadilla absoluta en la sala de atalonaje, corrección de color. me lo imagino. Pero Galoe defendió esta postura hasta las últimas consecuencias. Porque según sus propias palabras, él entendía perfectamente cómo funciona la asimetría del poder. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que en el cine documental o social convencional siempre hay un poder hegemónico. El director tiene una lente enorme y es casi como si fuera un científico mirando un insecto bajo un microscopio. Vale, sí. El sujeto filmado es completamente pasivo. Es, a fin de cuentas, la víctima observada. Ya, entiendo por dónde vas. O sea, ¿es la clásica mirada del salvador blanco, por así decirlo? Justamente eso. Entonces, al poner el teléfono en las manos de Tony y decirle, oye, graba tu mundo, enséñame lo que tú ves importante. Le das la vuelta. Exacto. El insecto de repente está sosteniendo el microscopio. Se invierte toda la jerarquía de poder.
La pérdida voluntaria de control por parte del director otorga una dignidad casi inmediata a los protagonistas. Claro, porque pasan de ser el objeto de estudio a ser los coautores de su propia representación. Eso es. Ostras, es que esa analogía del microscopio lo explica perfectamente. Y lo más loco de todo es que esa decisión de ceder la cámara no se quedó en un simple experimento ético que luego se disimuló en el montaje. Que va, se nota muchísimo. Claro, las fuentes destacan que esa mezcla de formatos moldeó por completo la estética visual de Ciudad sin sueño, llevándola a un terreno que al principio la crítica no sabía muy bien ni cómo clasificar. Es que el consenso crítico que generó es digno de análisis. Nombres de mucho peso en la industria, como Philipp Engel, la revista Cine Coñé, o Luis Martínez en El Mundo. Sí. Ambos insisten en un concepto clave en sus reseñas. Dicen que la película esquiva magistralmente la pornomiseria. Vale, creo que es importante que vayamos a aclarar este término para quien no esté familiarizado, porque sale muchísimo en los textos que hemos analizado. Sí, es un término muy específico. La pornomiseria sería esa tendencia que es muy criticada sobre todo en cierto cine latinoamericano o de denuncia, de recrearse de forma morbosa en la pobreza. Exacto. Es como poner la cámara en cámara lenta mientras un niño llora descalzo en un charco de barro, solo para arrancar la lágrima fácil al espectador y de paso llevarte un premio en un festival europeo. Una definición impecable, fíjate. Pues la película de Galoe huye completamente de eso. Aunque muestra realidades durísimas, como el tema de las drogas o la precariedad extrema, no hay ningún regodeo en el dolor. Ya. En lugar de eso, la crítica utiliza etiquetas que me parecen fascinantes para describirla. Hablan de realismo poético y sobre todo la definen como un western crepuscular. Ostras, un western. ¿En los suburbios de Madrid rodeados de escombros y chatarra? Suena raro, pero encaja. Es que cuando lees las descripciones visuales en los artículos, el concepto de western crepuscular cobra todo el sentido del mundo. Sí, totalmente. Porque un western crepuscular suele tratar sobre estos vaqueros que ven cómo su modo de vida, que es salvaje y libre, llega a su fin. Porque llega el ferrocarril, ¿no? Claro, porque la civilización y el ferrocarril avanzan sobre ellos y los aplastan. Pues aquí los vaqueros son chavales montando a caballo a pelo por las calles de tierra de la Cañada. ¡Qué imagen! Y la civilización que los aniquila no es el tren, son las excavadoras del ayuntamiento. Es brillante. Y el tratamiento visual de la peli potencia muchísimo esa idea. Tienes un choque brutal en pantalla. Sí. Por un lado, las imágenes grabadas por los propios chicos con los móviles, que están llenas de filtros fosforescentes súper saturados. Casi con una estética de videojuego o de red social, decían las fuentes. Exacto, muy TikTok. Y por otro lado tienes la fotografía de Rui Posas, que es una pasada. Ilumina la noche de la Cañada apoyándose únicamente en la luz del fuego y los faros de los coches. ¡Wow! Creando unas sombras súper alargadas y unas texturas muy densas. Es que aquí es donde se pone realmente interesante para mí. A ver. Porque las reseñas describen el paisaje como si fuera el Mississippi de Tom Sawyer, pero después de un apocalipsis. Tal cual. Es un ecosistema con una fauna surrealista. Hay una escena que destacan un montón las fuentes, donde los adolescentes intentan cazar una iguana gigante. Sí, una iguana entre la basura, increíble. O sea, una iguana gigante entre la basura para venderla por unos euros. También hay carreras de galgos y mencionan un perro que se utiliza literalmente como moneda de cambio para saldar un complejo sistema de deudas de honor entre familias. Es que todo esto construye una mitología propia. No estamos viendo solo un barrio pobre genérico, ¿sabes? No. Es un universo con sus propias reglas, que está completamente aislado del resto de la sociedad. Y hay una metáfora recurrente en los artículos que, te lo digo, me parece brillante. La de las máquinas. ¿Esa misma? Hablan de cómo las excavadoras que derriban las chabolas son grabadas desde ángulos contrapicados súper imponentes, casi como si fueran las zarpas mecánicas de Godzilla aplastando la ciudad. Es una barbaridad. Lo que sobre el papel era un drama social estándar, muy de manual, visualmente se transforma en una película de monstruos. Literal. Es una elegía sobre un mundo salvaje y asilvestrado que está siendo devorado por la maquinaria institucional. Y claro, si analizamos este cruce de géneros tan peculiar, comprendemos perfectamente por qué la película ha trascendido tanto. Mezclar una autenticidad tan cruda, casi etnográfica, con el lirismo y, bueno, la épica de la ficción de autor. Es un cóctel explosivo. Ha creado un producto cultural único. Y los resultados están ahí, a la vista. El recorrido de festivales que marcan las fuentes es espectacular. Desde luego que sí.
Arrancar en la semana de la crítica del Festival de Cannes y llevarse el premio al mejor guión no es poca cosa, ¿eh? Para nada. De ahí pues pegan el salto a San Sebastián, recogen galardones en el Doha Film Festival, en Almería, y bueno, el clímax absoluto en nuestro país, con esas 5 nominaciones a los Goya en 2026. Unos premios Goya que, por cierto, nos dejaron un momento para la historia de nuestro cine. Totalmente. Ver a Antonio Fernández Gabarre, a Tony, un chaval que empezó en esto casi como un juego, en los talleres de su barrio, Sí. subiendo al escenario a recoger el Goya Mejor Actor Revelación. Es un triunfo monumental para él y para la película, claro. Pero fíjate, más allá del circuito de alfombras rojas y los aplausos, la documentación nos muestra que la cinta ha generado un intenso debate público. Muy intenso, sí. Hay una transcripción en nuestras fuentes de una charla que dio el propio Guillermo Galó en la Universidad Complutense. Y creo que refleja muy bien la dimensión sociológica de todo esto. Esa conferencia es clave para entender el viaje personal que hizo el director. Galó explica ante los estudiantes, de una forma muy vulnerable, cómo tuvo que deconstruir todo su sistema de privilegios al entrar a vivir en La Cañada. Ya. Habla con mucha franqueza sobre las sombras del asentamiento, porque la película no intenta blanquear la realidad en ningún momento. No, muestra las cosas como son. Muestra el impacto del narcotráfico, por ejemplo, y ese machismo estructural que obliga a los chicos a adoptar roles de hombres adultos de manera súper prematura. Ujú. Pero al mismo tiempo destaca algo que le cambió la perspectiva por completo: el cuidado colectivo. Sí, argumenta que ante la ausencia total del Estado, la red de apoyo vecinal es fortísima. Familias ayudando a familias a sobrevivir al frío o a los derribos. Exacto. Y de hecho, utiliza ese cuidado colectivo como un espejo, como una forma de confrontar a la sociedad de fuera de La Cañada, a la que percibe como profundamente individualista. Claro. Y este contraste nos obliga a observar también el marco institucional y político que propicia toda esta situación, que es un tema que, lógicamente, ha generado bastante fricción en la opinión pública. Obvio. Nosotros nos ceñimos a lo que dicen los textos y artículos periodísticos, que recogen resoluciones concretas, como por ejemplo los dictámenes emitidos por el Comité Europeo de Derechos Sociales en 2025. Sí, que fueron muy claros. Estos documentos denuncian, objetivamente, la falta de provisión de servicios básicos esenciales, como el alcantarillado y la luz, Ajá. y señalan que esta inacción es el caldo de cultivo que perpetúa la extrema vulnerabilidad de miles de ciudadanos que viven allí. Y mientras ocurren todos estos debates en tribunales europeos o en el Parlamento, el ciudadano de a pie consume esta realidad a través de una pantalla de cine. Y ahí hay un contraste tremendo. Hay un documento gráfico en nuestro dossier que plantea un contraste que de verdad duele un poco mirarlo. El de los cines. Sí. Es un anuncio promocional de los cines Verdi de Madrid, los míticos cines del centro. Anuncian sus jueves de imprescindibles, ofreciendo entradas para ver películas de autor en pantalla grande por 3,90 euros. O 2,90 si eres socio del club, fíjate. Eso es. Esto plantea una pregunta importante sobre el consumo cultural en nuestra sociedad. A ver, Por un lado, aplaudimos políticas de precios que democratizan el acceso al cine, ¿no? En el centro neurálgico y acomodado de una capital europea. claro, o sea, tú y yo podemos sentarnos tranquilamente en una butaca de terciopelo por menos de 4 euros, comiendo palomitas. Tan a gusto. Mientras vemos en una pantalla de 15 metros cómo un adolescente pasa frío a oscuras a pocos kilómetros de distancia de esa misma sala. La paradoja es inmensa. ¿Lo es? Nos hace cuestionarnos a quién pertenece realmente el arte y quién tiene el privilegio de consumirlo como ocio. Y frente a esa paradoja tan bestia, la respuesta en la propia Cañada Real tuvo que ser superorgánica. Galoé cuenta en las entrevistas que tras los cortes de luz sostenidos y la eliminación física de los precarios espacios culturales que habían logrado levantar los propios vecinos, Sí, que se los quitaron. pues el simple hecho de rodar la película se convirtió en el único faro cultural del barrio. Qué fuerte. Los ensayos, el manejo de las cámaras, las asambleas para decidir cómo se iba a grabar una escena, todo eso llenó un vacío inmenso. El cine operó literalmente como un refugio. Lo que nos lleva a ese viejo debate, ¿no? Sobre si una película de temática social debe ser obligatoriamente un instrumento de activismo directo. Ya, pero Galway es muy claro al respecto. Él rechaza por completo la idea de que la película deba ser un panfleto político que te diga qué tienes que pensar. Ujú. Su tesis es mucho más sutil. Él sostiene que al mostrar la resistencia, la imaginación y la pura dignidad de personas que han sido sistemáticamente invisibilizadas, la obra ya hace su trabajo.
Claro. Es el espectador quien, al conmoverse con la historia de Tony y su abuelo, articula la denuncia de la injusticia en su propia mente. Es no darle la lección masticada al público, sino plantarle la duda para que germine sola. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos repasado hoy sobre Ciudad sin sueño? Buena pregunta. Si destilamos todos estos artículos y entrevistas, yo diría que la gran lección es que en el arte el proceso, el cómo haces las cosas, tiene tanta relevancia moral y estética como el resultado final. Totalmente de acuerdo. El tiempo invertido en escuchar, esa paciencia de no sacar una cámara durante 2 años y la tremenda osadía de ceder el microscopio a quienes normalmente son solo sujetos de estudio, Eso es la clave. eso es lo que transforma un drama social que podría haber caído fácilmente en la pornomiseria en una obra magna, en un western poético inolvidable. Sí. Para quienes nos escuchan, de verdad, buscar esta película en su plataforma de confianza es una asignatura pendiente. Yo estoy seguro de que no dejará a nadie indiferente. Es una demostración de que abandonar la zona de confort y el control absoluto del set de rodaje puede dar lugar a narrativas visuales y humanas muchísimo más potentes y transformadoras. Sin duda. Pero bueno, antes de cerrar nuestra inmersión de hoy en estas fuentes, hay una idea que subyace en todo esto y que creo que merece una reflexión aparte. Te escucho. Hemos hablado de cómo la película devuelve la dignidad a sus protagonistas y de cómo nos conmueve a nosotros como espectadores en nuestras cómodas butacas. Pero esto plantea un dilema un poco incómodo. Cuando vemos una obra tan cruda y tan hermosa como Ciudad sin sueño y sentimos una profunda empatía por Tony y su familia, Sí. ¿esa empatía que experimentamos sirve realmente para cambiar las condiciones materiales de la Cañada Real? Esa es la gran pregunta. ¿O corremos el peligro de que consumir su tragedia, empaquetada en forma de arte premiado, actúe simplemente como un placebo moral? Un placebo que alivia nuestra propia culpa como sociedad, permitiéndonos volver a encender las luces de nuestra casa sin hacer absolutamente nada más al respecto. Tela con la reflexión. Pues ahí queda eso.